al final lo que ha ocurrido es que hemos visto una reducción en esa hoja de balance y el marco está en el lugar adecuado. The federal funds rate started to Y tick up within the range. en septiembre Ticked up almost all the way to los tipos de interés there's nothing wrong with that. estaba That we're actually in reserves, in an ample reserves regime. casi en el límite de las reservas, y lo que nos indicaba es que tenemos un régimen de reservas amplia, pero sabíamos que esto iba a ocurrir, y cuando ocurrió, que fue más rápido de lo que pensábamos, absolutamente teníamos que hacer algo al respecto, y esas son las acciones que al final hemos estado anunciando hoy. Es jueves 11 de diciembre, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Business Connection. Resaca de la Reserva Federal, que cumple el guión previsto y rebaja los tipos de interés en 25 puntos básicos, y lo más importante, se ratifica en ese diagrama de puntos anterior del mes de septiembre que dibujaba una bajada de tipos en 2026. De momento, la Reserva Federal, que anuncia un nuevo recorte de tipos, el tercero consecutivo, y deja ya la tasa de referencia entre el 3,5% y el 3,75%. Argumentaba Jerome Powell que la inflación en Estados Unidos permanece en niveles elevados, y apuntando a su vez que el empleo continúa enfriándose en la primera economía mundial. El organismo cumplía con las expectativas de los mercados, y con parte de los analistas que daban por hecho que cerraría el año con una nueva rebaja del precio del dinero, a pesar del doble desafío que encara en un momento marcado por los efectos de los aranceles de Trump y la ralentización de las contrataciones. Conditions in the labor market appear to be gradually cooling, and inflation remains somewhat elevated. In support of our goals, in light of the balance of risks to employment and inflation, today, the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate. Las actas de la anterior reunión en octubre habían desvelado cierta división entre sus miembros ante una posible nueva rebaja del referencial, y de momento el comité se ha mantenido en esas tesituras. 3 miembros que continúan votando en contra de los recortes, lo que no ha sucedido desde septiembre de 2019. Stephen Miran presionaba por una reducción más drástica de 50 puntos básicos, en contraste con Austin Goolsbee o Jeffrey Smith, que abogaban por mantener los tipos sin cambios. Jerome Powell, que vuelve a apuntar a la incertidumbre derivada de que todavía no hemos conocido cuál puede ser el impacto de los aranceles de Donald Trump. En los bienes, que es una de las fuentes en este momento del exceso de nuestra inflación. Entonces, ¿qué podemos esperar de los aranceles? Bueno, podríamos ver que afectase de alguna forma a la economía. Lo hemos visto en el informe del EFI, pero si echamos un vistazo a todo esto, era una decisión que teníamos que tomar. Obviamente no ha sido unánime, pero es la decisión que hemos tomado. Y el morbo de esta última reunión del año del Banco Central estadounidense estaba en el famoso diagrama de puntos, donde se proyectan las perspectivas de sus participantes en la economía, el empleo y los tipos de interés. De momento, sin cambios respecto a septiembre, es decir, solo indican un recorte de 25 puntos básicos en 2026. En cuanto al PIB, la Reserva Federal revisa al alza sus pronósticos de crecimiento para 2025 al 1,7%, una décima más que en la anterior previsión de septiembre. Para 2026 proyecta un crecimiento mucho mayor, del 2,3% frente al 1,8% que se proyectaba en septiembre. En cuanto a la inflación PCE, se espera que sea ligeramente inferior este año, que pase del 3 al 2,9%, y 2 décimas menos para 2026. Pasaría a estar en el 2,4% el próximo año. Las previsiones para la tasa de desempleo se han mantenido sin cambios, en el 4,5% al cierre de este 2025 y en el 4,4% para el ejercicio 2026. El presidente de la Fed, que declaraba que su prioridad en esa fase final del mandato es entregar una economía en muy buen estado. También se le preguntaba sobre su legado después de años marcados por las tensiones comerciales, la pandemia, el aumento de la inflación, y reafirmaba que su objetivo sigue siendo el mismo: la meta de inflación del 2%, solidez del mercado laboral, y también un año marcado por los desafíos y las presiones sobre si planea
permanecer al cargo una vez que su presidencia termine en mayo, si pretende permanecer en la Reserva Federal, sobre lo cual Jerome Powell evitaba dar cualquier indicación. Y también hay reacciones, en este caso, tanto del presidente estadounidense Donald Trump como de Kevin Hassett, el director del Consejo Económico Nacional estadounidense, que afirma que ese recorte de 25 puntos básicos es un pequeño paso en la dirección correcta, pero que la Fed probablemente tendrá que flexibilizar aún más su política monetaria. Un Kevin Hassett que volvía a dar una entrevista a Fox News donde señalaba que la Fed tiene amplio margen para más recortes, incluido 50 puntos básicos, aumentarlos a 50 puntos básicos los próximos recortes, sobre todo apuntando, dice, si los datos económicos son positivos. Un Kevin Hassett que decía que Donald Trump elegirá a su candidato para presidir la Reserva Federal en una semana o dos, aunque eso sí, no hacía comentarios sobre sus posibilidades de suceder a Jerome Powell en mayo. Recordemos que Donald Trump confirmaba que está en la ronda final de entrevistas y que tiene claro cuál es su elegido. We should be able to do a lot better than 3 and 4. We're scheduled to be at 4%, which is pretty amazing because we have a deadhead Fed hair. I mean, this guy, the head of the Federal Reserve. Esta era la versión corta, luego había una versión más extendida porque ayer comparecía Donald Trump en la Casa Blanca, en el despacho Oval, y se le preguntaban estas y otras cuestiones sobre cómo va ese candidato, y Donald Trump que confirmaba que ha añadido a 2 o 3 candidatos de forma adicional, pero que parece tener bastante claro quién será su elegido final. No dejaba títeres sin cabeza, volvía a atacar a Jerome Powell, como han escuchado, ahí dice un pelo muerto en la Reserva Federal. Will you be holding a final round of interviews for Fed Chair this week? There was a report that you'd be meeting with Governor Kevin Warren. We're going to be looking at a couple of different people, but I have a pretty good idea who I want. You're going to have to take it easy with that thing. You know, it's a government plane, but I like to take care of it. Will there be meetings this week? Interviews this week? Hello. Somebody's in there. Come on out. Mr. President, senators Cassidy and Greenwood have introduced a bill to create health savings accounts for replace Obamacare subsidies. That's good. Do you support that bill? Well, I like the concept. I don't want to give the insurance companies any money. They've been ripping off the public for years. I think it's better to go up and maybe take our seats. It's a pretty rough flight. Bye, everybody. Y Venezuela ha condenado la incautación de un petrolero por parte de Washington frente a sus costas, asegurando que se trata de un acto de piratería internacional, y acusa a Estados Unidos de organizar un plan deliberado para saquear sus recursos energéticos. Dicen en este comunicado que no se trata de migración, no se trata de narcotráfico, no se trata de democracia ni de derechos humanos. Siempre, dice, se ha tratado de nuestros recursos naturales, el petróleo, la energía, los recursos que pertenecen, dice, exclusivamente al pueblo venezolano. Un comunicado que también alega que el objetivo de Donald Trump siempre ha sido, dice, apoderarse del oro negro sin pagar ninguna compensación. Venezuela que también ha dicho que va a recurrir a todos los organismos internacionales sobre la incautación, y enfatizaban que van a defender con determinación su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional. Este era el comunicado firme pero diplomático. Las declaraciones del presidente Nicolás Maduro son mucho más contundentes. Dice que hay que estar dispuestos a romperle los dientes al imperio norteamericano. Siempre tenemos que estar como guerreros, como guerreras, con un ojo pelado y el otro también, trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todo siempre, y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta, desde la patria de Bolívar. Bueno, y también había, en este caso, esa era la respuesta de Nicolás Maduro al hecho de esa incautación de un petrolero
recordemos, en costas caribeñas, frente a las aguas territoriales venezolanas, y que confirmaba el presidente estadounidense Donald Trump. Recordemos un Donald Trump que por activa y por pasiva no se escondía y aseguraba que han, recordemos, incautado ese buque. The result, and I guess they probably have released the pictures by now or pretty soon. You'll discuss that with the appropriate people later on, but no, it was seized for a very good reason. El presidente estadounidense que confirmaba que ha incautado ese petrolero frente a las costas de Venezuela, aunque no revelaba demasiados detalles, que acaban de incautar simplemente ese petrolero frente a las costas venezolanas, un petrolero muy grande, el más grande jamás incautado, un Donald Trump que comparecía ante la Casa Blanca, en el despacho Oval, donde, recordemos, anteriormente había tenido amenazas a Venezuela con acciones terrestres. Tampoco alimentaba más esta posibilidad, pero alegaba que siguen transportando droga y que hay que actuar en consecuencia. Eso sí, ha lanzado un mensaje al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Dice que puede ser el próximo en tener problemas. Recordemos un Donald Trump que confirmaba que su país ha incautado ese petrolero, recordemos, frente a las costas venezolanas, y que ha desatado las iras de, en este caso, del presidente Nicolás Maduro. Un Donald Trump que advertía al presidente de Colombia, a Gustavo Petro, que podría ser el siguiente en pasar problemas, recordemos, asegurando y acusándole de contrabando y de narcotráfico. The people do it, but you see the result, and I guess they probably have released the pictures by now or pretty soon. You'll discuss that with the appropriate people later on, but no, it was seized for a very good reason. Y por cierto que la líder opositora venezolana María Corina Machado, que finalmente ha aparecido en Noruega después de estar casi un año sin conocer su paradero, la ganadora del premio Nobel que salía al balcón del Gran Hotel de Oslo horas después de que su hija recogiera el premio en su nombre. Machado, que había permanecido escondida desde el mes de enero, cuando fue detenida brevemente en una protesta en Caracas. La vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, ha criticado la adjudicación de este galardón, asegurando que el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado es un premio manchado en sangre. Durante la sesión de la Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz, Delcy Rodríguez aseguraba que esta ceremonia de este premio, dice, fue un velorio y un fracaso total, al indicar que Machado no se presentó, aunque lo recibió su hija Ana Corina Sosa Machado, donde también indicaba que la exdiputada llegaría en unas horas a Oslo. Rodríguez, que atribuía esa ausencia de la opositora al miedo, porque dice que en Noruega la gente sale a protestar en las calles contra un premio manchado en sangre. También había una advertencia y un mensaje escueto pero muy claro y conciso de Jørgen Wadne Fridnes, uno de los miembros del jurado. Antes de dar el galardón, pedía a Nicolás Maduro que recapacite y deje el poder. Your power is not permanent. Your violence will not prevail over people who rise and resist. Mr. Maduro, accept the election result and step down. Lay the foundation Y Zelensky, que asegura una vez más que está listo para convocar elecciones, siempre y cuando desde el Parlamento ucraniano se debata esa ley marcial y se hagan modificaciones que permitan la participación electoral, un proceso de elecciones presidenciales, ya que la ley marcial no atribuye esta posibilidad. Un presidente Zelensky que también volvía a establecer ese condicionante siempre y cuando garanticen la seguridad de Ucrania. Не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер в Вашингтоні, якщо партнери говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Я очікую, що народні депутати України
запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім. Політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде. Mientras tanto, el presidente Donald Trump, que ha pedido al presidente ucraniano que sea realista, ni confirmaba ni desmentía que le haya dado un ultimátum de días a su homólogo ucraniano en el cual tendría que decidir sobre ese plan de 28 puntos para la paz en Ucrania. Pero Donald Trump, en definitiva, pedía a Zelensky ser práctico, ser realista a cuenta de los territorios del Donbass y la península de Crimea. You think it's time for Zelensky to start accepting things? What things are you talking about? I think he has to be realistic, and I do wonder about, how long is it going to be till they have an election? It's a democracy. It's a long time. They haven't had an election in a long time. It's losing a lot of people, and it's possible that the people, if you look at the polls, I will say 82%. There was a poll that came out. 82% of the people are demanding a settlement be made. Mientras tanto, seguimos hablando en este caso de Rusia, de Ucrania y del presidente ucraniano, que aseguraba que ha tenido conversaciones muy productivas con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, con el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, sobre la reconstrucción, la recuperación económica de Ucrania, asegurando que elementos clave para este hecho, con la recuperación, con el establecimiento de diversos mecanismos y visiones para la reconstrucción del país, asegurando Zelensky que hay muchas ideas que, con el enfoque adecuado, dice, podrían tener éxito en Ucrania. Asegura también Zelensky que han actualizado sus reflexiones sobre los 20 puntos del documento marco para el fin de la guerra. Un Volodymyr Zelensky que insistía en que la seguridad general es una condición clave para un entorno económico y empresarial seguro en Ucrania. Y la administración Trump ha presentado varios documentos a sus aliados europeos sobre la reconstrucción económica de Ucrania y Rusia, unos documentos que se presentaron supuestamente junto con propuestas de paz y han sido revisados por funcionarios estadounidenses. Al parecer, Estados Unidos ha sugerido que los activos rusos actualmente congelados podrían utilizarse para reconstruir las economías de Ucrania y Rusia. En Ucrania incluiría la construcción de un nuevo y enorme centro de datos que se alimentaría con una planta nuclear actualmente ocupada por tropas rusas. Mientras tanto, empresas estadounidenses invertirían en sectores como la extracción de tierras raras, la perforación petrolera en el Ártico, además de ayudar a restablecer los flujos energéticos rusos hacia Europa Occidental y al resto del mundo. Un Donald Trump que subrayaba que, como lo oyen, sin Estados Unidos no hay mundo. Dice que sin esta economía, sin la economía estadounidense, no hay mundo porque, dice, podrías ir a algunos de estos países maravillosos que consideras geniales. Dice que por ese motivo son geniales porque se permite que se enriquezcan a costa de la bonanza económica de su país. Un Donald Trump que aseguraba que si Washington tiene un buen desempeño, el valor del mercado debería seguirlo. También advertía que si a Estados Unidos le va mal, el mercado debería bajar y no al revés. He did I would say a rather small number that could have been doubled, at least doubled. And that's the other thing. I think the rates for the United States are always the lowest in the world because without us, there is no world. Without this economy, there's no world. You can go to some of these wonderful countries that you think are so great. Well, one of the reasons they're great is because we allowed them to get rich off of us. We didn't charge them anything. You look at some of the... Un Donald Trump que aseguraba que su administración ha conseguido 18 billones, con B, billones de dólares en inversiones en los últimos 10 meses, asegurando que es una cantidad récord. De ahí la bonanza económica de los Estados Unidos, porque dice que sin Estados Unidos no hay mundo. Un Donald Trump que parece que otro de los secretos de su éxito, de esos ingresos billonarios, es los planes para lanzar esas tarjetas para residentes que sean
millonarios. La famosa tarjeta dorada Trump. Se ha anunciado una página web donde se puede solicitar este documento que ha presentado Donald Trump como un mecanismo para atraer a personas interesadas en establecerse en el país y obtener privilegios equiparables a los residentes permanentes. Eso sí, la letra pequeña incluye el perfil de los residentes, todos aquellos que puedan pagar $1 millón para adquirir esta tarjeta. Ofrece además 3 modalidades esa página web: la tarjeta individual, que exige un pago de $1 millón, la opción corporativa, dirigida a empresas que busquen retener o trasladar talento extranjero, eleva el coste a los $2 millones. La opción premium asciende a $5 millones. Un Trump que se ha referido a las elecciones de medio mandato, asegurando que quiere ganar, pero que no le preocupa, asegurando en ese sentido sobre algunas proyecciones más pesimistas de una derrota republicana en ambas cámaras, asegurando que han tenido los mejores 10 meses de la historia de los presidentes y que no le preocupa, asegurando también, trasladando a la prensa si hay alguien que lo haya hecho mejor. Un Donald Trump que, no obstante, también citaba otros eventos anteriores, que dice, por la razón que sea, cuando se obtiene la presidencia parece que se pierden las elecciones intermedias, incluso cuando la administración hace un buen trabajo. En ese sentido, Donald Trump dice estar confiado en la victoria y confía en la victoria republicana. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un paquete de políticas de defensa de $900.000 millones. El proyecto de ley, denominado Ley de Autorización de Defensa Nacional, establece niveles de gasto militar y define las prioridades del Departamento de Defensa estadounidense. Además, deroga sanciones vinculadas al gobierno sirio de Bashar al-Assad, asigna $400 millones a Ucrania en 2026 y 2027 y financia la cooperación de seguridad en Taiwán con $1.000 millones adicionales. También ordena al Pentágono lanzar un programa conjunto de drones con Taiwán y bloquea la reducción de las fuerzas estadounidenses en Europa por valor por debajo de los 76.000 efectivos durante más de 45 días. La legislación ahora se espera que pase el trámite del Senado antes de pasar a Donald Trump para que firme esa orden ejecutiva. Mientras tanto, el presidente estadounidense que ha asegurado que anunciará la Junta de Paz de Gaza en 2026. Según sus planes iniciales, el anuncio se iba a realizar antes de Navidad, pero Donald Trump ha señalado que será una de las juntas directivas más legendarias de la historia. Añadía que el organismo va a estar integrado por jefes de los países más importantes del mundo, con reyes, con jefes de Estado, con presidentes, asegurando que todos quieren estar en esta junta. Según el plan de paz propuesto, esta junta se encargará de supervisar la administración de Gaza. Pero antes de 2026, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que viajará a Estados Unidos el próximo 28 de diciembre para reunirse con Trump, el día después en su residencia de Mar-a-Lago, un vuelo en el que no se permitirá el acceso a periodistas. Mientras tanto, más noticias. En este caso tenemos que hablar de México. Recordemos, y del presidente estadounidense Donald Trump, que ha vuelto a exigir al país vecino que resuelva inmediatamente su problema con las aguas en la frontera, porque dice que es una amenaza para su país. El republicano que lanzaba esta advertencia a Claudia Sheinbaum, incluso con esa amenaza de imponer un arancel adicional del 5% por supuesto incumplimiento del Tratado de Aguas, que data del año 1944 y que regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descarta una posible intervención de Estados Unidos, como volvió a sugerir el presidente estadounidense Donald Trump. Dice que no es necesario y que su país es soberano. Ya la conocen. No, eso no se va a dar porque no es necesario, primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera. Y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad. Pero a pesar del entendimiento, él insiste en estas intervenciones. No necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump. Él tiene su pensamiento, muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos y hasta ahora ha sido muy respetuoso. Gracias. Por cierto, que el Senado de México ha aprobado nuevos aranceles de hasta el 50% a productos chinos e importaciones de otras naciones asiáticas que no han llegado
a un acuerdo comercial con México, una aprobación en la Cámara Baja en la que la mayoría de categorías de bienes se van a enfrentar a tipos arancelarios de entre el 20 y el 35%. La medida va a apuntar a las importaciones de automóviles, textil, plásticos, prendas de vestir y además de China, otros países como Corea del Sur e India. Estos gravámenes que están destinados, según México, a impulsar el mercado interno y que entrarán en vigor a partir de 2026. Y Wall Street cerraba al alza después de esa decisión de tipos de la Reserva Federal ampliamente descontada por el mercado. En definitiva, el Dow Jones, que cerraba con alzas del 1,1%, el S&P 500 que subía un 0,7%, mientras que el Nasdaq revertía las pérdidas iniciales para cerrar con avances del 0,4% gracias a la reacción de los operadores a esa decisión del Comité de Mercado Abierto y a las declaraciones posteriores del presidente de la Fed, Jerome Powell. Ese recorte de tipos de 25 puntos básicos, tal y como se esperaba, y ese recorte proyectado el próximo año, un recorte adicional de 25 puntos básicos, sin cambios respecto a los pronósticos de septiembre. Un Powell que señalaba que el debate actual se centra en si detener los recortes ahora o bajar tipos un poco más o un poco menos tarde, asegurando que se descartan nuevas subidas de tipos. Los operadores que han aumentado sus apuestas por mayores flexibilizaciones y ahora estiman que hay una probabilidad del 68% de que la Fed recorte tipos 2 o más veces el próximo año. El sector industrial fue el de mejor desempeño en la sesión. Amazon cerraba con avances del 1,7% después de revelar planes para invertir 35.000 millones de dólares en la India durante los próximos 5 años. JP Morgan se disparaba un 3,2% y revertía las pérdidas anteriores ante esos mayores aumentos de gasto en 2026 que tampoco gustaron al mercado. Y Microsoft, que cerraba con recortes cercanos al 3% después de anunciar una inversión de 17.500 millones de dólares en India durante los próximos 4 años. En la agenda del día, además de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, los inversores van a estar atentos a las cuentas de Adobe, que aumentó sus ganancias un 10% en el tercer trimestre, hasta 1.800 millones de dólares, y sobre todo a Oracle. El proveedor de la nube, centrado en inteligencia artificial, se desploma más de un 10% en el mercado After Hours, después de no alcanzar las estimaciones de ingresos y aumentar su previsión de gasto, lo que ha reavivado las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las inversiones en inteligencia artificial. 7:26 minutos, tiempo para una breve pausa, breve, en Business Connection, y volvemos de inmediato.